Buen día, solo me confirman que se ve correctamente la presentación. Se ve muy bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como comenta en este caso la doctora Faride, soy Carlos Roberto y pues soy estudiante igual de la Facultad de Matemáticas. ¿Y alguien levantó la mano? Bueno, en este caso les vengo a exponer un poco acerca de mi trabajo de investigación de tesis, ¿no? Que busca responder una pregunta concreta, ¿no? ¿Cómo podemos saber si una plataforma educativa para niños pues está funcionando, ¿no? Una de las preguntas que surgió esta semana durante las conferencias era cómo sabemos que realmente la plataforma o los módulos, ya sea juegos que estamos trabajando, pues realmente tienen un impacto en los menores, ¿no? Y pues para eso, trabajando en colaboración con el doctor Víctor Hugo, pues se está diseñando ese trabajo. Hablando un poco acerca del contenido, vamos a dividirlo en pequeños 6 bloques que cuentan, pues en este caso, la presentación de la plataforma, el problema detectado, un pequeño sustento teórico acerca de de por qué se trabajó de esta manera, la solución que se está presentando y los primeros resultados, así como conclusiones y pues trabajo a futuro, ¿no? Hablando un poco de la plataforma, ya hemos visto acerca de Prevención Amigable, ¿no? Que es una plataforma pues educativa para enseñar, en este caso, sobre el sistema judicial y la resolución de conflictos. En este apartado, pues encontramos a Tribunales Amigables, ¿no? Que está desarrollada en colaboración con pues un grupo de psicólogos, dirigida para principalmente niños y niñas, ¿no? Que ya sea que participen o vayan a participar de manera particular en algún proceso judicial, ya sea como víctimas o hasta testigos, ¿no? Así como para aprender un poco acerca de los procesos de justicia, cómo realizar una denuncia y demás. Ahora, lo que se hace a través de estos juegos eh, son varios módulos, ya sea con juegos interactivos o recursos para leer, escuchar o ver. Hay juegos como Memorama, con los personajes con los que cuenta el proceso judicial, quiénes son los policías, qué harán los médicos, qué trabajará la psicóloga, entre otras cosas. Y pues esta herramienta fue diseñada principalmente para utilizarla como una herramienta de acompañamiento para pues estos menores. Ahora, lo que no sabíamos era específicamente eh, eh, qué era lo que realmente aportaba la plataforma a la formación de un niño, ¿no? Cuando un niño utiliza la plataforma, pues debe dejar una pequeña huella, por así decirlo, una huella digital. Por ejemplo, cuánto tiempo tardó el juego, cuáles fueron sus respuestas ante las preguntas, o si se le va a otorgar algún valor a esas respuestas, ¿cuál sería? Esto principalmente nos ayudaría en toma de decisiones, ¿no? Muchas de las mejoras o trabajos que se realizaban sobre la plataforma eran eh, sin evidencia empírica, pues del comportamiento real de los usuarios, ¿no? Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de presentar los juegos en la Filey. En ella, pues varios niños menores se acercaban a participar en las diferentes actividades que tiene la plataforma y muchos de ellos, pues al final recibían una pequeña encuestita, ¿no? Y se les preguntaba qué les gustaba, qué no les gustaba, qué pensaban acerca de los sonidos, de los colores, porque algo que comentaban en las metodologías previas, en las metodologías presentadas, en las presentaciones previas, era lo que puede llegar a sentir el menor, ¿no? Y algo que tampoco sabíamos en este caso era, por ejemplo, en qué punto abandonaban una actividad, cuántos intentos necesitaban para completar un nivel, o incluso qué juegos eran más difíciles. Ahora, eh, para abordar este problema, pues en este caso me apoyé de la disciplina llamada minería de uso web, que en este caso es la ciencia que estudia cómo navegan las personas dentro de sitios web a partir de los datos que se generan con este usuario. ¿Esto qué quiere decir?
dividirlo en tres partes, es primero recolectar información, capturar qué ocurre cuando el niño interactúa con la plataforma, ¿no? Cuando hace un clic, cuando le da a iniciar juego, si se sale a la mitad del juego, las respuestas que selecciona en el sistema. Como segundo, pues es el procesamiento de estos datos, limpiarlos, normalizarlos y en este caso, pseudonimización. ¿Qué quiere decir esto? Parte de anonimizar los datos, ya que no debería ser posible identificar a un menor por los datos que genera en la plataforma, ya que al ser menores y estar en un proceso judicial, pues prácticamente por ética de privacidad y seguridad, pues esos datos deben estar protegidos en todo momento. Y pues tercero, el análisis y la visualización de estos datos, convertir esos datos que vamos a recolectar en información útil, ya sea gráficas, tablas o patrones que pues los responsables de la plataforma puedan interpretar. Lo valioso de este enfoque, por así decirlo, es que no necesitamos preguntarle al niño ni interrumpir su experiencia. Recordemos que al ser menores y estar en observación pueden sentirse incluso juzgados, ¿no? Si ellos responden de manera incorrecta y tienen a alguien presente, pueden sentir esta presión de que lo están haciendo mal y sus respuestas pueden verse, digamos, afectadas o influidas. Los datos que recolectamos en este caso, pues serán de forma transparente mientras el niño juega. El niño no sabría nunca, eh, no sabría que se están recolectando estos datos. Ahora, una vez que decidimos qué queríamos hacer, el siguiente paso pues era ver qué herramienta utilizar para hacerlo, ¿no? Y aquí pues hay una decisión importante que se debe explicar. La herramienta más conocida para rastrear el comportamiento de sitios web es pues Google Analytics, ¿no? No sé si alguno lo hayan escuchado, pero digamos que el problema que presentó Google Analytics ante esta situación era que Google funciona de la siguiente manera. Cuando alguien usa tu sitio, los datos de esa persona en específico van a los servidores de Google. Google los guarda, los procesa y tú los consultas dentro de su propia plataforma. Pero eso implica que Google tiene acceso a esa información. Y si tenemos un archivo confidencial, por ejemplo, de un paciente y lo guardamos en nuestra oficina, en un cajón, pues solo nosotros tenemos este acceso. Pero si lo subimos el documento a una plataforma de terceros, como son los servidores de Google, pues ya no podemos controlar prácticamente quién puede acceder a estos datos. Y pues para datos de niños en procesos judiciales, pues esto es inaceptable en todo momento. Tenemos una obligación ética y legal, pues de no compartir esta información con ningún externo. Y por ello se eligió OWA, Open Web Analytics, que pues es una herramienta de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Pues es gratuita y modificable. ¿Y esto qué quiere decir también? Que se puede instalar dentro del propio servidor pues de la institución y los datos nunca salen de ahí. Además de que pues tiene la capacidad de registrar eventos personalizados, que es lo que buscamos exactamente para los juegos, ya que todos los juegos son diferentes. Y pues de manera visual, como pueden ver en la tabla, OWA gana en privacidad y en personalización. La única diferencia es que en general OWA requiere una instalación propia, que pues es parte precisamente pues de este trabajo de investigación. La arquitectura propuesta al inicio era una capa de presentación, así era como se pensaba que iba a funcionar el sistema, con juegos interactivos, actividades interactivas y el dashboard institucional, que pues es la pantalla donde se visualizarían los datos, una capa de analítica y una capa de datos. Sin embargo, analizando el sistema, pues se decidió que se trabaje con un edificio, por así decirlo, de 4 pisos. En el piso de hasta arriba contamos con los juegos interactivos y el dashboard institucional, los tableros donde verían gráficas y demás por parte de los psicólogos o administradores de la plataforma. El niño, pues en este caso, ve e interactúa con la plataforma y sus datos se presentarían de manera visual para aquellos que administren de manera institucional la plataforma. En el segundo piso, pues contamos con la capa de instrumentación, que en este caso son 2 módulos. ¿Qué quiere decir esto? Existe un Learning Tracker y un Game Events.
que actúan como un sensor invisible que detecta lo que está haciendo el niño y lo registra. En ese tercer piso, pues está la capa de analítica y la capa de privacidad. Y esto es importante, no van una después de otra, sino que reciben el mismo evento, a ver, reciben el mismo evento por parte de la capa de instrumentación y lo reciben al paralelo, al mismo tiempo, ya sea datos de comportamiento por parte de la página, por ejemplo, el tiempo de sesión, desde qué navegador incluso lo hizo, cuál fue su flujo, a qué juegos fue, desde qué juegos viene, y pues la capa de privacidad, que es en donde llega Laravel, que es la plataforma que estamos utilizando. Ahí es en donde, se protegen los datos del menor. Y finalizando como último piso o la base son los datos. En este caso, la capa de datos que contiene por parte de la base de datos de OWA maneja lo que les comentaba, los tiempos de sesión, los datos de navegación en general, ¿no? Las páginas que visitó, la duración de esa visita, incluso dispositivos con los que se visitó la página y pues lo importante, los eventos que se han establecido en cada juego. Por ejemplo, cuando inició el juego, si agarró puntos extras, si se equivocó en las preguntas y demás. Y Laravel, pues en este caso es el vínculo privado, por así decirlo, entre la sesión de juego y el expediente del niño. Hablando un poco acerca de la capa de privacidad y analítica, digamos que aquí es en donde está el corazón prácticamente pues del trabajo, ¿no? Donde contamos principalmente con un SDK. ¿Qué es un SDK? Es, por así decirlo, un kit de herramientas. En este caso, código ya preparado para que cualquier desarrollador que quiera incluir en su proyecto pueda hacerlo sin tener que construir todo desde cero. Y en este caso, el SDK de instrumentación, pues son dos archivos, que es el Learning Tracker y el Game Events. Esto, pues, ¿de qué manera se coloca en cada juego? Con una simple línea de código. Bueno, en este caso, dos líneas de código, que serían estas. Estas líneas de código irían en cada juego que se quiera implementar. Y a partir de ese momento, el juego ya sabe qué reportar acerca de lo que está haciendo el niño. Ahora, esta capa lo que hace es pues monitorear lo que hace el niño en la plataforma, ya sea pues sus movimientos de cuánto tiempo dura su juego, el, el valor de sus respuestas y todo lo definido. Y todos los eventos que quisiéramos, en este caso, registrar para cada juego, únicamente habría que declararlos en Game Events. Y cuando en la API pública, o en este caso en el juego, solo se hace una pequeña llamada y el sistema ya sabe qué hacer. Por decirlo de alguna manera, tenemos un banco donde contamos con todos los eventos que deseemos capturar y cuando querramos utilizarlos, solo llamamos a ese banco. Oye, quiero utilizar el Game Started. A partir de ese momento, quiero marcar que el usuario ya presionó que va a empezar el juego. Oye, cuando ocurra esto, quiero enviarle al sistema que el usuario ganó. Oye, quiero enviarle al sistema que ya encontró una pareja en el memorama. Y así, en ese caso, el desarrollador puede implementar un nuevo juego y conectarlo con la base de datos de OWA sin tener que empezar todo desde cero, donde pues el script, que es esta parte de aquí a la izquierda, envía los datos al paralelo, tanto al Laravel como a OWA. OWA es el que, recordemos, se encarga de cosas como sesiones, páginas que visita, el tiempo que lo hizo, su flujo de qué páginas a qué páginas fue. Y Laravel es el que se encarga en ese caso de enlazar los eventos que quisimos capturar, por ejemplo, a qué hora inició el juego, cuánto duró su juego, qué respuestas tuvo con el usuario. Ahora,
algo muy importante es la capa de privacidad, que era la que seguía, de privacidad y analítica. En este caso, una vez que el primer archivo de el SDK, el Learning Tracker, pues dispara un evento, ocurren estas dos cosas. No ocurren pues una después de otra. Primero, privacidad. Lo que hace es que el juego envía algo similar a esto, el ID del usuario, lógicamente en valor numérico, el tipo de evento, por ejemplo, ganó. Laravel valida este formato y aplica, pues en este caso, un algoritmo. ¿Esto qué es? Es un algoritmo matemático que convierte el 42 en una cadena. Por ejemplo, A3F9B12-1, que prácticamente el resultado no permite reconstruir el valor original. O sea, en la base de datos nunca se sabrá que esta cadena le pertenece al número 42. Y para finalizar, guarda el evento. Con esta misma cadena lo guarda en la base de datos, pero en lugar de poner 42, guarda la cadena procesada. Entonces nunca sabremos o nunca se podrá identificar al menor con los datos que se ha enviado. Y pues por otro lado, en la rama de analítica, ¿qué es lo que ocurre? OWA registra automáticamente, como comentábamos, visitas a cada página, las duraciones de esa visita, el dispositivo navegador o sistema operativo, el flujo después de el juego de secretos buenos y malos, se fue a jugar el memorama y después regresa a la página original. Y pues en este caso, los eventos agrupados, ¿no? Por ejemplo, en este caso con el Game ID o el User ID. El tipo de evento, por ejemplo, inició el juego, recolectó una moneda, recolectó una llave, cuánto duró su partida y pues el identificador de sesión que viene siendo con el hash, que pues es no identificable. Ahora, eh, el dashboard o el tablero que nos ofrece OWA es este, que hasta cierto punto no es el más amigable o fácil de entender, por así decirlo. Tendríamos que leer muchísima documentación para entender qué significa todo esto. Ahora, esto lógicamente son con datos locales que se han hecho en prueba. Y es que, por ejemplo, hemos recibido 3 visitas en la página. El promedio es de 11 minutos, por ejemplo. Y esto es lo que nos interesaba. En el laberinto de tribunales amigables se ha visitado 5 veces. El videojuego de partes públicas y privadas se ha visitado 2 veces. Corre Juanito, corre una. El rompecabezas una. Y la sopa de letras una. Y estos han enviado información como, por ejemplo, cuántas ayudas recibieron, si han agarrado monedas extra, si se han equivocado al momento de realizar el rompecabezas, cuánto tiempo ha durado el juego del laberinto, si ha perdido o ganado en el juego de Corre Juanito. Pero nuevamente es muy difícil de interpretar esto. Enfocándonos un poco más en esto que es lo que nos interesa, que son los eventos, pues estos se registran en la parte de la izquierda de la siguiente manera, que les repito, no es algo sencillo de interpretar. Actualmente, pues nos dice que 117 acciones, pues han sido capturadas, ¿no? Con valores de 281,154. Pero si no leemos toda la documentación, pues no, es muy difícil entender qué nos quiere decir esto, que es parte de lo que busca también el trabajo, ¿no? Interpretar todos esos datos de los menores. Y pues en la base de datos veríamos algo similar a esto. Un identificador del evento, cuándo ocurrió, en qué sesión, y esto es lo que caracteriza, pues en este caso, el trabajo, ¿no? La pseudo-anonimización, pues del identificador del menor. Si enviamos un número 42, esto es lo que guardaría en la base de datos y que incluso si se viera afectada por algún ataque, por alguna vulnerabilidad, pues es imposible que se detecte quién fue el menor y que sus datos queden expuestos. Guardaríamos, por ejemplo, el identificador del evento, el tipo de evento, si empezó el juego, si ganó, si perdió incluso, cuánto tiempo duró su partida. Y en un formato JSON, pues en este caso su duración, si se golpeó con algún extraño en algún juego, cuántos movimientos le quedaban cuando acabó y demás, incluso si perdió.
Pero les repito, esto, por así decirlo, nos dice muy poco y por ello se estableció un flujo en el que, como les comentábamos antes, para que el menor no pueda sentir alguna presión o ese sentimiento de ser juzgado mientras participa en las actividades, en donde un psicólogo pues puede ingresar a la plataforma, consulta sus expedientes. En este caso les recuerdo que son datos de prueba. Cuando se despliegue el programa final, pues no deberíamos contar con el nombre, ¿verdad? Pero se genera un expediente con el nombre, el género, y el psicólogo selecciona qué es lo que gustaría trabajar con el niño en esa sesión, selecciona un juego y enviaría un pequeño token. Este token, pues, es como el identificador generado para que el niño pueda jugar y no se envíe nunca como comentábamos, pues ya sea su número de expediente o su identificador en la base de datos. Y este pues tiene, digamos que así decirlo, un periodo de vida de 1 minuto aproximadamente, porque incluso si alguien descubre que hubo un token con esas características y lo copia y lo pega, pues ya no le sirva porque ese token está muerto, o sea, su tiempo de utilidad ya fue, ya finalizó. ¿Esto qué nos permite hacer? Capturar los datos del juego de secretos buenos y malos de este cliente en específico. ¿Y qué es lo que obtenemos? Algo similar a esto. Pero esto es muy difícil de interpretar nuevamente. Entonces lo que buscamos es generar algo como esto, en donde podamos ver que en la primera sesión el usuario, el participante, se equivocó pues 3 veces, ¿no? No sabía identificar correctamente qué secretos sí debe guardar. En un ejemplo, el sistema del juego en particular tiene un banco con 20 preguntas y al usuario, al menor, se le van a presentar pues 10 preguntas aleatoriamente y él tiene que identificar si esos secretos son buenos, o sea, si se le presenta que se va a realizar una fiesta secreta del cumpleaños para un amigo en la escuela, ¿no? Si él debe conservar ese secreto o debe contarlo, o si un familiar te dice que te va a tomar fotos en un lugar donde nadie los vea. Entonces, ese es un secreto que debe guardar o que debe contar. Y vemos que el usuario en este caso, pues se equivocó 3 veces. Y en una sesión posterior, nos damos cuenta de que ahora su número de errores en estas preguntas, pues solo fue de una vez. Entonces podemos interpretar que el usuario identifica de mejor manera qué secretos sí debe guardar y qué secretos debe contar, por así decirlo. Incluso podríamos interpretar el porcentaje de secretos que no conocen. Por ejemplo, si el sistema le presenta al menor la opción de no sé si guardar o contar el secreto, también eso nos puede servir para trabajar con ese menor y enfocarnos en estas explicaciones de cómo identificar de manera correcta qué secretos contar y qué secretos se pueden guardar. Ahora, retomando en este caso eh, con temas de presentación y en conclusiones, pues podemos decir que en este trabajo primero se instaló y configuró pues el sistema de web analítico, en este caso autolojado, que fue con OWA, donde los datos pues nunca salen del servidor institucional. Estos datos, como les comentaba, eh, estos, pues afortunadamente tenemos el control total sobre ellos. No son algo de lo que dependamos, por ejemplo, como Google Analytics, que ellos lo guardan y lo pueden utilizar o compartir con otros usuarios. El segundo, que es lo más importante, pues fue el SDK de instrumentación, que está compuesto por 2 archivos, que resuelve pues en este caso el problema de que cualquier juego nuevo pueda conectarse al sistema de seguimiento con 2 líneas de código sin tener que configurar nada más. Y si un juego pues, requiere eventos propios, pues solo se agregan en este de Game Events. Como trabajo, pues también se garantizó en este caso la privacidad del menor. Nunca y en ningún momento en la base de datos, pues se expone algún identificador del menor. Esto, pues prácticamente no le sirve a nadie que obtenga estos datos, ni siquiera para análisis.
Y pues como cuarto elemento, pues actualmente se han instrumentado 10 juegos de la plataforma, eh, donde pues hasta el momento solo 3 ya se han verificado con juegos reales. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que en esta gráfica fueron datos de prueba, pues se ha compartido con alguien más para que pueda utilizarlo y pues recolectar datos bajo condiciones normales, por así decirlo, sin que alguien esté presente cuando el menor juega, sin que el menor sienta, en este caso, esa presión por contestar de manera correcta o sienta culpa al momento de equivocarse, ¿no? Y como quinto, pues los primeros datos que se han recolectado confirman que el sistema funciona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podemos medir el tiempo de sesiones, tiempos de juegos, tasas de éxito en los juegos utilizados, entre otras cosas. Algo que pues antes no era posible obtener. Antes no sabíamos si la plataforma realmente le aportaba un valor al menor, si el menor en este caso aprendía, ya sea cuáles eran los secretos que debía contar, en qué personas podía confiar o cuáles eran los pasos para realizar alguna denuncia, si se equivocaba, por ejemplo, al momento de seleccionar quién era el sujeto que se llamaba psicólogo, o quién era el policía, o quién era, en este caso, el juez, qué es lo que debía hacer el juez, ¿no? Pero en este caso, el trabajo, pues aún es muy grande, ¿no? Afortunadamente, la plataforma de tribunales amigables, pues está teniendo muy buena recepción por parte del público. Así que lo ideal sería pues finalizar esa instrumentación que ya se tiene con los juegos de manera local, que son únicamente 10, a todos los existentes e incluso en la plataforma que en el nuevo programa de Taniku, que en este caso será enfocado para adolescentes, ¿no? Aún queda naturalmente por definir, diseñar e implementar el flujo de trabajo por parte del psicólogo, aunque tenemos una pequeña vista aquí, pues no contamos este flujo actualmente, pues no está implementado en el sistema, aún está en desarrollo. Y pues aplicar técnicas descriptivas, en este caso el dashboard o el pizarrón, ¿no? Este nuevamente es uno diseñado específicamente para un juego. Aún no hay algo que nos permita interpretar los datos de todos los juegos. Y pues en este caso contamos, así como tenemos en este caso mucho trabajo futuro, una de las limitaciones es que los datos de sesión pues son locales. Aún no tenemos desplegado pues esta herramienta de seguimiento para todo público, ya que esto depende mucho de pues coordinarnos con centros de atención que lo utilicen, ¿no? Esto involucra pues ahora sí que a conseguir, por decirlo de alguna manera eh, muy tosca, pues a menores que estén en este proceso de seguimiento, ya sea judicial, que participen como testigos o como víctimas. Y digamos que tener acceso a eso, pues no es algo muy sencillo. Como conclusiones de aportación también en el trabajo, pues en este caso fue un modelo de instrumentación modular que pues recolecta en este caso los datos de la plataforma educativa y pues que integran principios de privacidad. Como les comentaba, lo importante a recalcar aquí es que los datos del menor pues nunca se ven expuestos. Estos datos están controlados y guardados de manera, en este caso, local, donde pues no se comparten tampoco con instituciones y donde pues no dependen tampoco de que alguien pueda, como les comentaba, conseguir algún identificador e ingresarlo directamente en la página de esta manera y pueda acceder a los datos de los menores. Ahora, algo que igual se estableció, pues fue un conjunto de métricas, en este caso, orientadas al análisis de la interacción. Estas métricas, ¿cuáles son? Pues en este caso,
la duración de sus partidas, el valor de sus respuestas, si reciben ayuda o si ayuda en el sentido de que requieren leer nuevamente las instrucciones o el mismo videojuego le dice, por ejemplo, si en algún punto no sabes qué responder, escriben no sé o seleccionan no sé, pero todo siempre considerando en este caso, pues las restricciones éticas que son el seguimiento de estos usuarios y legales que es en este caso su protección de estos valores. Eh, Esto sería todo, me parece, por mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario con respecto a este tema.